no hay reconciliación. Así que por eso vamos a empezar hoy a hablar de la problemática del pecado en el ser humano y sus implicaciones. Porque, a ver, y el concepto de redención, vamos a tratar de abordarlo a un primer nivel. Porque hay que, pues, de lo que vimos en el chat, de lo que alcancé a ver en el chat, me di cuenta que había que hablar de esto, porque no teníamos claro lo que implicaba la redención. Vi que se citaron algunos versos allí como, aquí dice redención y por lo tanto sí hay que ir aclarando. Porque una cosa, repito, es cuando tú redimías a un pariente de una deuda o de estar en una esclavitud. Eso es un nivel de redención muy horizontal que no tiene nada que ver con la redención con respecto a la vida eterna. Así que por eso dije, wow, aquí hay que hablar un poco de la redención entonces. Pero cuando abordamos el tema de la redención nos preguntamos, bueno, ¿yo por qué tengo que ser redimido? ¿De qué? ¿Ok? Porque si había una redención horizontal de que yo te podía redimir, hombre, era porque tú estabas en una esclavitud o tenías una deuda y yo te podía rescatar de allí. Y esto es interesante porque inclusive la palabra que se usa en arameo para pecado es justamente la palabra job o jobá, que significa deuda. Y en hebreo usamos het o hata'a, que significa falla, error. ¿Ok? Falla o error. Error en todo el sentido de la palabra, como lo entenderían mucho mejor los ingenieros de sistema. Hubo un error en el sistema, vaya, y se colapsa toda la configuración, ¿no? Hubo un error procesando el archivo, no te abre el archivo. Se quedó bloqueado ahí. Algo pasó. Entonces, son conceptos que giran en la mente, ¿no? Del mundo bíblico, porque evidentemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Yehoshua enseñó la oración famosa del Padre Nuestro, precisamente dijo, perdona nuestras deudas. Así que está usando una cosmovisión aramaica, ¿verdad? Porque los griegos nunca asociaron el pecado con deuda. Para los griegos la hamartía era simplemente un error, pues producto de una acción humana, pero he allí la diferencia entre el concepto griego del pecado, como hamartía, como un mero error que te equivocaste, que con respecto al concepto de pecado que vamos a ver hoy. Por eso hay que ir como abriéndose camino entre la maleza y entre las ideas que nos pueden ir surgiendo, porque hay que ir al principio de todo. Así que, yendo al principio, justamente aquí en Génesis 2, del 16 al 17, está esa advertencia divina que ya todos hemos leído muchas veces, ¿no? Pero que hay que tomarla, ¿no? Muy en serio. Dice, y ordenó Hashem Elohim sobre este Adán, ojo, Ha-Adam. El artículo definido en hebreo tiene una función de pronombre o adjetivo demostrativo, ¿ya? Como más exactamente se llama en castellano. Es un adjetivo demostrativo. Este, Ha-Adam, al Ha-Adam lemor. Cuando dice este hombre, ya te está dando a entender la posibilidad de que haya otro Adán. Entonces, por eso Pablo, como vamos a ver más adelante, desarrolla la teología de los dos Adán y lo llama el primer Adán y el postrer Adán, o el primer Adán y el segundo Adán. Pero resulta que va a haber una diferencia gigante entre este Adán antes de pecar y el Adán post pecado. Que eso es fundamental entenderlo, ¿no? Para que veamos las limitaciones que tiene y cuál fue la sentencia que Dios elevó contra él. Y aquí le está diciendo, ordenó sobre este Adán diciendo, de todo árbol de este jardín, Hagán, Ajol Tojel, a la hora de comer podrás consumir lo que quieras, ¿cierto? Comerás. Dice, pero del árbol de este conocimiento, ¿ya? De Haddat, este otro conocimiento, dice, bien y mal no comerás de él. O sea, nada de lo que te ofrezca, ni aunque te pinte el bien, ni aunque te pinte menos, obviamente, el mal, ¿no? Porque en el día de tu comer de él, morir, a la hora de morir vas a morir. O sea, no va a haber nada que impida la muerte. Moch tamuch.
¿Qué es la muerte? Entonces, ya como derivado de las clases anteriores sobre Ruach, ya hemos visto que efectivamente no hay una continuidad de la existencia o la conciencia humana después de la muerte física, ¿no? Ya eso creo que es algo superado y quedó definido entre nosotros. Así que cuando Hashem dijo, morir morirás, efectivamente se debía producir una interrupción de la vida y la conciencia humana. No podía ser que quedaba el cuerpo físico allí tendido y luego seguía existiendo Adán en otra dimensión. Porque de haber sido así, entonces no le habría sentenciado lo siguiente que vamos a leer. En el 3.19 dice, "Bezeata peja tochal lehem ad shuvcha el ha'adama, ki memena lukachta, ki afarata ve'el afarta shuv." Dice, con el sudor de tus narices, dice literalmente, comerás pan hasta tu volver a la Adamá, porque de ella, de la Adamá, tú fuiste tomado, porque tú eres polvo y tú volverás al polvo. Él no le dijo, pues, digamos, bueno, va a regresar tu cuerpo y tu conciencia va a venir hacia mí. Y acá hablamos, no sé, fíjense ustedes, ¿no? Que a continuación se amplía la idea entre los versículos 22 y 24. Y dijo Hashem Elohim, he aquí este Adán fue. Ojo, corrijan su traducción porque hay un error satánico, mejor dicho. ¿Ok? En hebreo dice era, como uno de nosotros, al conocer el bien y mal. O sea, antes de conocer el bien y mal. Era al conocer, ya después no. ¿Ok? Al conocer el bien y mal, era como uno de nosotros, fue como uno de nosotros. Dice, pero ahora, a menos que, ojo, esta partícula ha sido bastante maltratada en las traducciones y se ha perdido muchísimo el sentido original. Resulta que esta construcción que viene a continuación es determinante. Dice en hebreo, y ahora, pero ahora, a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Ojo que esta sentencia de no vivirá para siempre está en perfecta lógica con lo que ha dicho anteriormente. A la hora de morir, morirás. Tú eres polvo y al polvo volverás. Está diciendo, no vas a vivir eternamente a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma. En consecuencia, el haber estado fuera del Gan Eden, como lo hemos explicado, dice que Hashem lo despidió del Gan Eden, ¿verdad? Lo envió a trabajar la Adamá, ¿ok? De donde había sido tomado. Y dice el 24, y divorció. Ojo, que aquí lo traducen como expulsó, porque es que ya el hombre estaba afuera. Aquí la palabra es divorcio. Baigaresh, esta misma palabra que se utiliza aquí, es de donde se utiliza luego el divorcio, ¿no? Baigaresh et Adam. Dice que le firmó el divorcio, literalmente. Le escribió un documento de divorcio. Baigaresh et Adam. Dice, y puso a habitar desde la eternidad del Gan Eden a los querubim, a la flama de la espada que se revolvía para vigilar el camino al árbol de la vida. Fíjate qué interesante. Dios le ha dictado una sentencia, a menos que comas el árbol de la vida, no vivirás eternamente. Y para rematar, puso una espada y a unos querubim a vigilar el camino del árbol de la vida. Esto está significando lo que luego quedaría plasmado en el esquema del servicio del sacerdocio levítico. Acuérdense que el lugar santísimo estaba dividido por una cortina o parojet que tenía 2 querubim, ¿verdad?, bordados allí, y que no podía pasar el sumo sacerdote Aarón sin sangre. Tenía que llevar dentro del ritual conectado todo. Yo lo expliqué en el video sobre Yomá, se lo recomiendo. Todo lo que es la descripción del Yom Kippurim, las 7 entradas que tenía el sumo sacerdote ese día. Escuchen, y resulta que todo tenía que estar conectado y culminaba con el tema de la sangre.
¿ok? Entraba varias veces, ¿no? En ese día 7 veces, pero todo conectado dentro de un circuito de procedimientos en el que el punto central era la aspersión finalmente de la sangre. Entonces, esta espada que está dándose vueltas allí en el Gan Eden para vigilar el camino del árbol de la vida, tiene el objetivo de decir, Adán, como te atreves a pasar por aquí, tienes que derramar tu sangre, ¿ok? Para poder llegar al árbol de la vida. Y si mueres, pues ¿quién te va a resucitar? Porque, ajá, te mueres. Supongamos que te atreves a pasar por aquí y te mueres. ¿Y quién te resucita? No puede ser por tus propios medios. ¿Ok? Necesitas una ayuda, le está diciendo prácticamente. Por ti solo no vas a poder comer jamás del árbol de la vida. Si alguien pensaba que eso era posible, pues está muy equivocado. No puedes comer por ti solo. Por eso es que Pablo se desarrolla toda una teología diciendo, oye, es que por obras nadie puede ser justificado delante de Dios. ¿Cuántas veces vamos a repetirlo? Desde el principio eso fue muy claro. ¿Tú crees que esa espada fue un adorno navideño allí, que botaba lucecitas y ya? Eso no fue un adorno navideño, ni Dios nos libre, ¿no? Eso es un claro símbolo de la imposibilidad que tenía el hombre de vivir para siempre por su propia cuenta. Y eso efectivamente es lo que nos va a conectar con este pasaje del Evangelio, que aproveché la ocasión para aclararlo de paso, ¿no? Que ha sido a veces tomado como para pensar de que Jesús era inferior o algo así. Dice en Lucas 18:19, ¿verdad? Le dijo a él Yehoshua, ¿por qué me hablas de lo bueno? Estamos hablando del joven rico. La traducción ha puesto, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Entonces muchos cuando leen ese pasaje dicen, viste, que Jesús no es Dios, porque él está diciendo que no hay bueno sino Dios y que ¿por qué me llamas bueno a mí? Eso es un error de traducción. Primero que todo, el verbo legin es hablar, ¿ok? Así dijo el Señor, decir, ¿ya? Conversar. Tade legi Kyrio, así dijo el Señor, se le traduce en la Septuaginta. Entonces, lo curioso es que cuando tú comparas ese verso 19 de Lucas con Mateo 19:17, aquí utiliza el verbo preguntar. Y fíjate que la construcción es totalmente distinta, pero hace sentido si lo vemos desde el punto de vista bien traducido. Porque acá Jesús en Lucas 18:19 dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? Porque el joven ha preguntado, maestro, bueno, ¿qué haré? Bueno, ¿qué haré? No le está diciendo bueno Jesús. Maestro, coma, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, vaya, este cree que la vida eterna es con obras. Tiene un problema teológico enorme este muchacho. Y Jesús le dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? O sea, se te ha olvidado la Torá. La Torá tiene infinidad de versículos que dicen que no hay nadie que haga el bien. ¿Cómo tú aspiras a que haciendo algún bien vas a heredar la vida eterna? Y él le dice, mira, si fuera por bien, el único bueno es Dios. Le hace un juego de palabras, ¿no? Le hace un juego de palabras. ¿Por qué me hablas del bien, de lo bueno? ¿Qué puedes hacer si el único bueno es Dios? Y repito, lo comparamos con Mateo 19:17 y efectivamente le ilumina el sentido porque la respuesta es un poco más amplia. El escritor de Mateo pues fue más detallado, más cuidadoso en la redacción y le dijo, ¿por qué me preguntas acerca, ojo, acerca de lo bueno? Ojo, peritu agatu. Dice, uno es el bueno y no dice ni siquiera Dios. Uno es el bueno, ¿ya? Y le dice, si quieres la vida, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Pero ojo que esta respuesta no es una afirmación, es un desafío de, como le llamo, un tipo de ironía. Porque si en Génesis ya habíamos quedado claro que por obras nadie iba a poder entrar, porque resulta que si tú hacías una obra y morías en la espada, nadie te iba a resucitar. ¿Dónde había dicho Dios que iba a resucitar al hombre si moría por sus propios medios? ¿Ya?
No había, la única promesa que había hecho Dios antes de esta sentencia de Génesis 3:22 es la que vimos en el 3:27, que Dios introduciría el Nishmat Hayim, o la Neshama de la vida, ¿se acuerdan? Que era el Mesías. Pero resurrección directa del hombre no hay así de entrada prometida. Así que se la pone bastante complicada al hombre y le dice, mira, la única forma que vivas para siempre es comiendo el árbol de la vida, pero aquí te pongo una espada donde no vas a poder entrar. Eso te pone en una situación de justificación rogada. Es decir, si quieres vivir, pídemelo a mí. Yo soy el único que te la puedo dar. Por tus propios medios te mueres y ¿quién te resucita? Yo no estoy comprometido a resucitarte. Ya si te resucito va a ser del puro afecto de mi voluntad nada más. Porque yo quiera, no porque yo haya hecho un juramento antes, ni porque te haya una palabra, ni nada por el estilo. ¿Ya? Usted cometió una transgresión, se ganó un estatus de expulsión, de divorcio más exactamente, de repudio. Así que aquí no hay nada. Usted se fue a conocer allá a otro, eso se llama adulterio. Almas adúlteras, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que usted tiene otra pareja, vaya a rogarle la vida a otra pareja, ¿no? A la otra pareja que se consiguió, a su otro marido. ¿Ah? Y fíjate tú que Romanos 7 lo dice también. Romanos 7 dice que cuando estábamos casados con nuestro marido no nos podíamos acercar a Dios. ¿Ya? Y la gente ha creído que esa es la ley. Como que estamos casados con la ley y la ley tenía que morir para acercarnos a Dios. Oye, qué contradicción. Y nadie ve, o sea, impresionante el punto ciego que ha puesto Satanás en la humanidad, que no se dan cuenta que el marido natural que tenemos nosotros cuando nacemos se llama Satanás, el pecado. Ya, ese es el marido natural. Nadie nace aquí dentro de la Torá, olvídense. Nadie nace haciendo el bien, ni teniendo una conciencia limpia, ni nada por el estilo. Nacemos casados con el pecado. Así que el pecado es el que tiene que morir para podernos acercar a nuestro Señor, para que no haya adulterio. Pero si alguno sigue casado con el pecado todavía y quiere acercarse a Dios, oye, eso es adulterio, ¿verdad? Adulterio físico. Yo no puedo tener un ídolo aquí y decir que creo en el Dios de la Biblia. O como pasó hace poco una polémica de un homosexual quejándose de que, bueno, el sacerdote lo había excluido de la iglesia, ¿no? Entonces es una contradicción de términos. Bueno, porque otra cosa es que el homosexual entre a una comunidad de nosotros y diga, hombre, yo quiero cambiar, ayúdenme. Eso es otra cosa muy distinta. Pero que él pretenda congregarse en medio de los santos, eso es una mancha. ¿Ah? Eso hay que decirlo, ese es el pecado en vivo. No puede estar allí, a menos, repito, que entre con una actitud de querer morir a la carne. Entonces, repito, el estatus del ser humano queda enmarcado por la imposibilidad de vivir para siempre, por su estatus de divorciado y por su estatus de no poder penetrar o acceder al árbol de la vida. ¿Ya? Aquí nuestro Señor está, voy a continuar la corrección de este texto en Lucas 18:19. ¿Por qué me hablas acerca del bien? No hay bien sino uno, Dios. ¿Verdad? No hay bueno sino uno, Dios. ¿Verdad? Y entonces cuando ya desarrolla toda la parábola, toda la historia, y los que están escuchando dice, dijeron, entonces los escuchas. Aquí no dice los discípulos, en cambio en Mateo sí dice que eran los discípulos, pero aquí está un poco más amplio, dice los escuchas. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es la pregunta lógica, ¿no? Porque si te venían enseñando de que ya tú eras salvo por ser hijo de Abraham y que te justificabas por obras, y Jesús viene y te dice nada de eso. Ni el mérito de los padres los ampara, ni los méritos de vuestras obras los va a salvar. La pregunta es, oye, entonces, ¿quién va a ser salvo? Y otra cosa a tener en cuenta en contexto. El judaísmo, muy temprano, el judaísmo farisaico por lo menos, hizo mucho énfasis en la justicia basada en obras, de manera tal que entre más dinero tú poseías,
pues mayor cantidad de obras y mandamientos y caridades, entre comillas, méritos, ibas a hacer. Claro, porque podías ayudar más personas, podías comprar lo mejor, podías observar, hacer los viajes que era, los sacrificios todas las veces que pudieras, etcétera, ¿verdad? Ofrendas, compartir, etcétera, muchas cosas. Así que cuando oyen la respuesta de Josué que dice, es más fácil que entre una cuerda de esas de barco por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces ellos le preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque si no es salvo un rico que tiene todas las posibilidades de hacer méritos, obras, entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y miren la respuesta todavía más contundente de Joshua. Y él dijo, ta'adinata para antropis, lo que es imposible con relación a los hombres o de cara a los hombres, para Dios es posible. Esta respuesta, lo que es imposible para los hombres, coincide perfectamente con lo que hemos dicho acá. Hay una sentencia de no continuidad de la vida, hay una sentencia de volver al polvo, hay una sentencia de no vivir para siempre. De manera que cuando le preguntan la vida eterna, la vida para siempre, le está diciendo, oye, por obras no es. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿no? Por obras no es. Así que cuando él le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas acerca del bien? Bueno es uno solo, ¿no? Dice, y si quieres la vida, entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces Jesús definitivamente no le está planteando que la vida se puede obtener por guardar los mandamientos, que eso es una claridad suprema que hay que hacer. Fíjense a continuación, porque cuando desarrolla la parábola, todos sabemos que eso es una ironía, ¿no? Él dice, no, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, ya tú sabes cuáles son. Y le enumera la lista de mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Fíjense ustedes, como para llevarlo a la práctica, ¿no? Ni siquiera le menciona Shabbat, no le menciona, digamos, la idolatría, no le menciona la honra del nombre de Dios, etcétera. Le menciona a los del prójimo. Dije, vamos a ponerte lo más fácil. Vamos a ver cómo te está yendo con los que ves. Porque si te va bien con los que ves, pues se puede inferir que de pronto te va bien con los que no ves. Y le dice, Amara, ya sabes, ¿no? Los mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etcétera. ¿Verdad? Si quieres, guarda los mandamientos. Le está diciendo, yo sé que no los estás guardando. Vamos a hacerte una prueba. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ya, si quieres la vida, sígueme. Y al mismo tiempo se la está dejando caer, ¿no? Le está diciendo, oye, no es por obras, es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es por obras. Y te reto a que si fuese por obras, posibilidades humanas, te la pongo fácil. Deja todo lo que tienes y sígueme. Nada, no pudo. No pudo. O sea, y se la puso relativamente fácil. Oye, era simplemente la vida eterna. Vale más que cualquier cosa de este mundo. Pero ahí salió a flote la dureza del corazón humano, lo incircunciso del ser humano, que no pudo. Se la puso fácil. Es como haberle dicho, hey, dale, entra, no le tengas miedo a la espada. Pasa que yo la voy a detener. Nada. Tuvo miedo. Acuérdense que la primera reacción de Adán fue, tuve miedo y me escondí. Y eso que Dios nada más le estaba preguntando, ¿dónde estás? Nada más como diciendo, para que te des cuenta que estás afuera. Dice, escuché tu voz y me dio miedo enseguida. Claro, natural, ¿no? El pecado le huye a la vida, la muerte le huye a la vida. Por eso que Satanás no puede prevalecer. Entonces hay que leer estos dos textos de Lucas y de Mateo paralelos para que entendamos. Aquí en Lucas la respuesta es muy sencilla, muy sintetizada. Dice, las cosas imposibles para el hombre o lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Qué es imposible? Hombre, ser salvo por sus propios medios, por obras, por hacer el bien. Eso no le va a alcanzar. Y esto nos catapulta o nos da un presupuesto ya para entender lo de la redención. ¿Ok? Porque yo mismo con mis obras y mis méritos no me alcanza.
siendo humano, por muy justo que fuese, no me alcanza para mí mismo, porque el único bueno es Dios. Así que por mucha obra que yo haga, que yo llame buena obra, resulta que no es mía, porque lo que estoy haciendo ya se lo inventó Dios primero. Así que estoy haciendo es la voluntad de Dios, nada más. Pero no es un mérito. Para que quede clara la idea, tendría que el ser humano inventarse una idea de bondad que compita con la de Dios. Imagínense ustedes, tendría que el hombre ser bueno. Y resulta que su estado pecaminoso lo determina como malo. Malo desde el nacimiento. Malo por naturaleza. Y la escritura se encarga de recalcar, cuidado, te vas a creer la mentira de Satanás de que tú conoces el bien. Porque la oferta mentirosa de Satanás fue, conocerán el bien y el mal. Mentira. Pasaron 10 generaciones hasta Noé. Toda formación de los pensamientos del corazón era solo el mal todo el día. ¿Dónde quedó el bien? Es obvio que era una mentira, porque eres mentiroso, padre de mentira, homicida desde el principio. Entonces, está claro que el hombre no se puede diseñar un nivel de bondad que compita con lo de Dios, como para que pretenda que por obras va a ser un mérito o merecer la vida eterna. ¿Ya? Aquí en la respuesta de Mateo, ¿verdad? Dice, escuchando los discípulos, ¿verdad? Se sorprendieron muchísimo diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Verdad? Mirándolos, Yehoshua les dijo, lo que es para los hombres imposible, ¿verdad? Para antopus tutu adinaton, dice, para los hombres esto es imposible. Para Dios todo es posible. Así que, repito, la palabra clave de este punto hasta donde vamos conversando es imposible al hombre salvarse. ¿Por qué? Porque es polvo, vuelve al polvo, no tiene posibilidad de hacer bien ni un mérito que ante Dios le haga merecedor de la vida eterna. Esa es por eso he puesto ahí arriba, la problemática del pecado en el ser humano y sus implicaciones. Es que no es solamente que estemos en un estado enfermizo, debilitado, no. Lo que pasa es que tenemos una sentencia de muerte eterna encima que la humanidad ni siquiera es consciente de eso. La gente inclusive, como decían los corintios, comamos y vamos que mañana moriremos. Claro, mucha gente cree que el asunto es así. Creen que Dios existe solo para el que crea que Él existe, ¿verdad? Creen eso nada más. Ah, no, pues eso será para los que creen en Él. Yo creo otra cosa y no creo que Dios se vaya a meter conmigo si yo no creía en Él. Me tendrá que dejar en paz o quién sabe qué tipos de ideas tendrán. Y repito, los corintios decían, comamos y vamos que mañana moriremos. Es decir, no hay día de juicio, no hay nada, no hay rendición de cuentas de nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos siendo claros en la implicación del pecado. Muerte eterna e imposibilidad de salvarse. Más claro, yo creo que no se puede decir. El pecado en el ser humano implica muerte eterna como sentencia e imposibilidad de librarse de esa sentencia, imposibilidad de lograr la vida eterna por sus propios medios. ¿Ok? Bien, entonces a continuación vamos a revisar